Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que ¿quién no se ha enamorado de las series turcas? Son un fenómeno mundial y por supuesto, hay parejas de la pantalla que nos hacen suspirar y soñar con el amor verdadero. Hoy vamos a hablar de una de las más icónicas, una que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La frase que selló su conexión y que para muchos, reveló ese amor inolvidable que traspasó la pantalla. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, desde cómo se conocieron, cómo se desarrolló su romance hasta el impacto cultural que tuvieron y por supuesto, esa frase mágica que lo cambió todo. Así que si son fans de Love is in the air, o Sen Kalkapm, como se conoce en Turquía, si les apasiona el mundo de las series turcas y los chismes de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo sobre este mundo tan fascinante. Prepárense para descubrir secretos y detalles que seguro les encantarán. ¿Listos? Comencemos. Para entender la magnitud de la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, primero tenemos que remontarnos al principio, al punto de partida de todo, la serie Love is in the air. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La trama, que gira en torno a Eda, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo frío, cautivó a millones de espectadores. La química entre los protagonistas era innegable, palpable, electrificante. Y es que desde el primer encuentro, la chispa entre Kerem y Hande saltó a la vista. ***, un mundo de sueños, el nacimiento de Love is in the air, ***. Antes de sumergirnos en la historia de amor entre Kerem y Hande, es crucial comprender el contexto que hizo posible su encuentro, la serie Love is in the air. Esta producción turca que rápidamente conquistó el corazón de audiencias globales, no solo fue una simple serie de televisión, se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto distante, resonó profundamente con el público. Eda, una joven soñadora que ve truncados sus planes de estudiar en el extranjero debido a una beca cancelada, se cruza en el camino de Serkan, quien inicialmente se muestra indiferente. Sin embargo, el destino, la química innegable y una serie de malentendidos los unen, dando inicio a un romance lleno de altibajos, momentos cómicos y profundas emociones. La serie, con su guión bien elaborado, su fotografía cautivadora y su elenco talentoso, logró capturar la esencia de una comedia romántica moderna. La trama, aunque a veces predecible, siempre lograba mantener al espectador enganchado, ansioso por descubrir qué pasaría con Eda y Serkan. Los personajes secundarios, con sus propias historias y personalidades, también contribuyeron al éxito de la serie, creando un universo rico y lleno de matices. Pero más allá de la trama y la producción, fue la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel lo que realmente elevó Love is in the air a otro nivel. La conexión entre ambos actores era palpable, visible en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. El público no solo se enamoró de los personajes, sino también de la pareja que les daba vida. ***, el encuentro en el set, un amor forjado en el trabajo ***. ¿Cómo se conocieron realmente Kerem Bürsin y Hande Erçel? Aunque la serie fue el punto de encuentro profesional, la realidad es que su relación floreció en el set, en los ensayos, durante las largas jornadas de grabación. Pasar tantas horas juntos interpretando a personajes que se enamoran, inevitablemente genera una conexión especial. Compartían risas, preocupaciones, el estrés de las grabaciones, y todo esto fortaleció su vínculo. Se apoyaban mutuamente, se animaban y poco a poco, la amistad se transformó en algo más. El ambiente de trabajo, aunque exigente, también fue propicio para el romance. La proximidad constante, la necesidad de colaborar y la interpretación de escenas románticas crearon un caldo de cultivo perfecto para que la chispa se encendiera. Los actores, al pasar tanto tiempo juntos, comenzaron a conocerse en profundidad, a descubrir sus personalidades y a valorar sus cualidades. Las largas jornadas de grabación, que a menudo se extendían hasta altas horas de la noche, les brindaban la oportunidad de compartir experiencias, de apoyarse mutuamente y de crear un vínculo más allá de lo profesional.
Los momentos de descanso, las comidas compartidas, las risas entre tomas, todo contribuyó a fortalecer su relación. La serie, con sus escenas románticas y sus diálogos llenos de amor, también influyó en la relación de Kerem y Hande. Al interpretar escenas en las que sus personajes se enamoraban, inevitablemente se involucraban emocionalmente, lo que a su vez alimentaba su propia conexión. Asterisco asterisco seni sevillorum, la frase que traspasó la pantalla asterisco asterisco. Y aquí es donde entra en juego esa frase. Una frase que, más allá de ser un simple diálogo en la serie, se convirtió en el símbolo de su amor, en la prueba irrefutable de que lo que sentían traspasaba la ficción. La frase, para aquellos que no la recuerden, es seni sevillorum, que en turco significa te amo. ¿Pero por qué esta frase en particular? Porque no era solo una frase dicha por los personajes de la serie. Era la declaración de amor que Kerem y Hande se dedicaban en la vida real. La prensa turca, a los fans, todos notaron la conexión. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo revelaba una historia de amor que estaba floreciendo. Y las redes sociales fueron el escenario perfecto para que este romance se hiciera público. Fotos juntos, declaraciones de cariño, comentarios llenos de amor, todo esto alimentó la emoción de los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Seni sevillorum se convirtió en mucho más que una frase en la serie. Se transformó en un código, en un símbolo de su amor que trascendió la ficción. Cada vez que Kerem y Hande se miraban, cada vez que se sonreían, cada vez que se dedicaban un gesto de cariño, la frase resonaba en el aire. La elección de esta frase no fue casualidad. Fue la culminación de una serie de momentos, de miradas cómplices, de gestos de cariño que revelaban la creciente conexión entre ambos actores. La frase, pronunciada en el contexto de la serie, adquirió un significado aún más profundo cuando se aplicó a su relación en la vida real. Asterisco asterisco un fenómeno cultural, Kerem y Hande, la pareja del momento asterisco asterisco. La relación entre Kerem y Hande fue un fenómeno cultural en sí mismo. Se convirtieron en la pareja del momento, en la envidia de muchos y en la inspiración de otros tantos. Sus nombres eran tendencia en Twitter, sus fotos aparecían en todas las revistas, y sus apariciones públicas eran seguidas por miles de personas. Pero, ¿qué hizo que su romance fuera tan especial? La respuesta reside en una combinación de factores. Primero, la autenticidad. Kerem y Hande no intentaron ocultar su amor, no intentaron negar lo que sentían. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y esto los hizo más cercanos a sus fans, quienes se sentían parte de su historia. Era un amor que se vivía de forma genuina y honesta, y eso es algo que el público valora mucho. Segundo, su relación representaba una fantasía romántica que todos llevamos dentro, encontrar el amor en el trabajo, compartir momentos especiales con alguien que te entiende y te apoya, construir una vida juntos. Eran la personificación de la pareja ideal, de la cual todos soñamos con ser parte. Tercero, la conexión con la serie. Love is in the air fue un éxito rotundo y la historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, con sus desafíos, con su amor incondicional, inspiró a muchos a creer en el amor verdadero. Kerem y Hande, al llevar su amor fuera de la pantalla, reforzaron esta creencia y crearon una conexión aún más fuerte con sus fans. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, no tardó en volcarse sobre ellos. Fotografías robadas, rumores, especulaciones, todo alimentaba la popularidad de la pareja. Sin embargo, Kerem y Hande supieron manejar la situación con discreción, sin caer en escándalos ni polémicas innecesarias. Asterisco asterisco los desafíos del amor bajo el escenario público asterisco asterisco. Pero, como en toda historia de amor, también hubo desafíos. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo esto pudo haber afectado la relación. Y lamentablemente, después de un tiempo, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia conmocionó a sus fans, quienes quedaron con el corazón roto. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja joven y enamorada. La constante exposición, la intromisión en su vida privada y los rumores infundados pueden generar estrés y tensiones. La presión por mantener una imagen perfecta, la necesidad de complacer a los fans y las expectativas de los demás pueden dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática fue intensa.
Los paparazzi los perseguían a todas partes, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. Esta constante exposición pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Además, la distancia geográfica también pudo haber jugado un papel importante. Kerem, en su carrera, tenía compromisos internacionales y Hande también estaba comprometida con su trabajo y proyectos en Turquía. La necesidad de mantener una relación a distancia con los viajes y los horarios complicados pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos siempre estuvieron presentes. Nunca hubo declaraciones negativas ni peleas públicas. Siempre se mantuvieron fieles a la admiración que sentían el uno por el otro. Y eso en el mundo de las celebridades es algo que se aprecia mucho. *** Un legado inolvidable, Seni seviyorum, en la memoria colectiva ***. La frase Seni seviyorum quedó grabada en la memoria colectiva como el símbolo de su amor. Cada vez que vemos la serie, recordamos esa conexión especial, esa química inigualable. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel perdura. La frase, que en turco significa «te amo», se convirtió en mucho más que una simple declaración de amor. Se convirtió en un himno a la pasión, a la conexión y a la valentía de expresar los sentimientos. Cada vez que se pronunciaba en la serie, el público recordaba la historia de amor de Kerem y Hande y sentía una emoción especial. La frase, grabada en la memoria de los fans, se convirtió en un símbolo de esperanza, de creer en el amor verdadero y de atreverse a sentir. Para muchos, escuchar Seni seviyorum evocaba imágenes de Kerem y Hande tomados de la mano, mirándose a los ojos y sonriendo. El legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel va más allá de la serie. Su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser real y que el amor verdadero puede ser inolvidable. También nos muestra la importancia de la autenticidad, de ser fieles a uno mismo y de expresar nuestros sentimientos sin miedo. *** La magia de Love is in the air sigue viva ***. Y volviendo a la serie, Love is in the air sigue siendo un éxito. Muchos fans siguen viendo los episodios una y otra vez, reviviendo la magia de la historia de Eda y Serkan, y recordando el amor que traspasó la pantalla. Es una serie que nos dejó grandes lecciones y, por supuesto, grandes emociones. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su banda sonora inolvidable, sigue conquistando a nuevos espectadores. Las plataformas de streaming y los canales de televisión siguen retransmitiendo los episodios, permitiendo que nuevas generaciones de fans descubran la magia de Love is in the air. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus desafíos y su amor incondicional, sigue inspirando a muchos a creer en el amor verdadero. La serie nos enseña la importancia de la comunicación, del respeto, de la confianza y del apoyo mutuo en una relación. Love is in the air no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La serie, con su mensaje positivo y su enfoque en el amor y la esperanza, sigue siendo un refugio para aquellos que buscan escapar de la realidad y sumergirse en un mundo de sueños y fantasías. *** Para concluir, reflexiones y aprendizajes ***. Así que, para resumir, hoy hemos explorado la apasionante historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores que nos regalaron una de las relaciones más icónicas de la televisión turca. Hemos hablado de cómo se conocieron, de esa frase que lo cambió todo, del impacto cultural que tuvieron y de lo que podemos aprender de su historia. Y por supuesto, hemos recordado la magia de Love is in the air. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser real y que el amor verdadero puede ser inolvidable. Nos muestra la importancia de la autenticidad, de ser fieles a uno mismo y de expresar nuestros sentimientos sin miedo. Su relación, aunque terminó, dejó un legado que perdura en la memoria de sus fans. Nos recordaron que el amor es posible, que la felicidad puede ser encontrada y que la magia de la ficción puede traspasar la pantalla. En el mundo de las celebridades es difícil encontrar relaciones auténticas y duraderas. Kerem y Hande, con su amor genuino, nos mostraron que es posible mantener una relación basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. A pesar de los desafíos y las presiones, siempre supieron mantener una imagen positiva y respetuosa. Su ejemplo nos enseña que es posible mantener la dignidad y el respeto, incluso en los momentos más difíciles.
Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem y Ande, sobre la serie y sobre esa frase que marcó un antes y un después. ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Creen que su amor fue real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.